Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a su canal La Biblia Confronta. Hoy nos encontramos nuevamente acá en la cárcel Nacional Modelo. Acabamos de salir de la visita de alguno de los patios y pues la verdad salimos con sentimientos encontrados porque nos da mucha tristeza ver la cantidad de jóvenes que están acá guardados en esta cárcel, desafortunadamente porque nunca fueron esa alegría dentro de sus hogares, nunca fueron obedientes a sus padres y hoy tienen que pagar la consecuencia de su maldad y de su pecado. Por eso nosotros venimos a cumplir esa tarea de venir a predicarles el Evangelio de Cristo. Nos duele ver cómo personas se nos acercan llorando porque están desconsolados, tristes de saber que esta Navidad no pueden pasar junto a sus familias. Por eso les pido a ustedes, padres, hay que educar muy bien a los hijos, saberlos guiar por el camino del Evangelio, el camino de Cristo, porque desafortunadamente cuando no saben ustedes guiar a sus hijos, vienen a parar a este lugar. Y nosotros tenemos que ir a predicarles el Evangelio, que para nosotros es un privilegio. En algunos colegios ya han prohibido predicar la Biblia. Cuando prohíben predicar el Evangelio dentro de los colegios, nosotros tenemos que venir a predicar acá en la cárcel, porque nunca les enseñaron el amor y el temor a Dios. Espero que no se aparten del canal. Vamos a hacer un estudio más profundo a través de la Escritura para que ustedes aprendan realmente cómo debemos educar a nuestros hijos. No se separen, que ya en unos momentos estaré con ustedes. Gracias. Bueno, después de la visita que se realizó en la cárcel Modelo, la verdad es un trabajo muy gratificante. Desafortunadamente hay muchas personas que han ido a acompañar a los ministerios a predicar el Evangelio en la cárcel, pero por diferentes circunstancias no vuelven. Y una de las principales es que tal vez el ambiente que se ve ahí adentro para ellos es muy desagradable, ya que no están acostumbrados pues a ver tanta cantidad de personas, y más que ustedes se pueden imaginar, la delincuencia y las caras pues que se viven dentro de este lugar. Pero aquí lo importante es el trabajo que se debe cumplir como ministerio y en la predicación del Evangelio. Ya como les había prometido, hoy vamos a dar inicio al estudio, un estudio corto pero un estudio bien interesante sobre la formación que se debe infundir en la juventud. Actualmente, con las leyes que tenemos en nuestro país, la educación está totalmente por el piso, porque en los colegios ya no se puede enseñar la Biblia. Sacaron leyes absurdas como la libertad de cultos, o sea, cada quien puede creer en lo que quiera y expresarse como quiera, o sea, ya no hay respeto, no hay moral, no hay educación, no hay absolutamente nada. Quiero que tomen sus Biblias, las alisten en el lugar donde ustedes están, para que con ella en la mano miremos lo que Dios nos enseña sobre la educación de los jóvenes actualmente. Decimos que el hijo que exhibe una conducta rebelde puede estarlo haciendo por una variedad de razones: la falta de amor, severidad y crítica paternas casi siempre resultan en alguna clase de rebeldía. Aún el hijo más obediente se rebelará interior o exteriormente. Es donde en mi opinión personal, desde que nace un niño, los niños ya saben en qué forma pueden manipular a sus padres. E incluso cuando son bebés que empiezan a gatear, empiezan a botar los objetos al piso, y cuando sus padres se vuelven permisivos en esta clase de actos, donde el padre levanta el objeto hasta 3 o 4 veces, ya el niño sabe en qué forma lo va a empezar a manipular. Desafortunadamente es así. Entonces pues no estoy hablando de maltrato físico ni maltrato verbal, pero sí de llevar una educación estricta con los hijos desde que son muy pequeños. Entonces dice que se asumirá que el hijo rebelde es uno que tiene una personalidad voluntariosa, y todo lo que hace reflejará este hecho. Un hijo voluntarioso se caracteriza por una inclinación a probar los límites, en prevalente deseo de controlar y una deliberada resistencia a toda autoridad. En otras palabras, rebelde es su segundo nombre. Adicionalmente, con frecuencia se trata de niños muy inteligentes, quienes pueden deducir situaciones con asombrosa rapidez y encontrar maneras de tomar el control de las circunstancias y gente a su alrededor. Estos chicos pueden ser un desafío extremadamente irritante y exhaustivo para sus padres. Esto se convierte en algo exhaustivo
cuando desde niños no se está dando una formación, no les está enseñando a los niños que en el hogar los que llevan el control, los que siempre van a llevar las órdenes son los padres, pero pues como nunca les infunden a los niños esta clase de respeto, sino se van con el excesivo amor, la excesiva protección, entonces esto genera en los jóvenes cierta inseguridad también. Por eso ellos en la casa toman ese papel de ser rebeldes y autoritarios. Pero bueno, afortunadamente tenemos la Biblia, que es un libro maravilloso que siempre tendrá las mejores guías para los padres, para que aprendan a guiar sus hijos en sabiduría y una sana corrección. Quiero que busquemos en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que lo que estaba diciendo ahorita, la palabra de Dios lo está rectificando. Lo está reafirmando. Es muy importante entender que la disciplina, comparado con el maltrato físico, son cosas muy diferentes. Siempre Dios en su palabra también exige a los padres corregir a los hijos con vara. Pero cuando llama vara no está llamando al maltrato físico, ni al maltrato verbal, ni a los golpes, ni a las patadas. Está hablando simplemente de una disciplina de digamos, llamémoslo así, darle 1, 2 o 3 palmadas para que el joven entienda o el niño entienda quién es el que tiene la autoridad. Esto se lleva a cabo pues luego, después de un diálogo. Si reiteradamente el niño ha hecho, digamos, una falta de disciplina 2 o 3 veces, pues ya se deberá tomar la respectiva disciplina como lo manda la Biblia, pero sin el maltrato físico. Entonces pues creo que la palabra de Dios es muy clara cuando lo está diciendo, y más cuando Dios dice también en su palabra que cuando Dios adopta a alguien por hijo, lo disciplina, precisamente para que su alma no se pierda y no tome el mal camino. Como lo decía al principio del video, es muy triste llegar a la cárcel y tener que enseñar la Biblia en ese lugar. No es porque para nosotros no nos agrade hacerlo, nos agrada y nos encanta estar en ese lugar enseñando la Biblia, pero lo más preocupante del caso, ¿por qué prohibieron la Biblia en los colegios? Si la Biblia es incluso cuando yo era niño tenía el privilegio de estudiar la palabra de Dios en el colegio. Estudié en un colegio militar, un colegio donde exigían demasiada disciplina, y gracias a esa formación y esa educación que recibí desde niño, pues actualmente pues soy una persona de bien, una persona que incluso aporta a la sociedad. Cuando usted va a la cárcel, ve la necesidad y ve la sed de la palabra, porque muchos jóvenes se acercan a nosotros, quieren hablar, quieren comentar sus situaciones, y ellos mismos se dan cuenta que se han equivocado, como otros que son indiferentes y no les interesa absolutamente nada. Ya su vida delictiva, sus asesinatos, sus robos, todo lo que han cometido para ellos es algo gratificante, y salen de allí para seguir cometiendo lo mismo. Por eso es bien importante que si usted es un educador, si es una persona que tiene la oportunidad de trabajar con jóvenes, siempre sean tomando la palabra de Dios como referencia. Algo que me parece ilógico y irracional es que en un colegio prohíban la Biblia, pero sí son permisivos para otra clase de cosas como la música mundana, las drogas y cualquier cantidad de cosas que se están metiendo dentro de los colegios, que lo único que están haciendo es destruir la juventud. Bueno, pero retomemos el tema. Vean, es crucial para todos los niños enseñarles la palabra de Dios, para que puedan entender quién es Dios y de qué manera les sirve el mejor. Con el niño voluntarioso, el entender lo que lo motiva, el deseo de controlar, le servirá mucho para ayudarlo a encontrar su camino. Este niño no es uno que debe entender que él no está a cargo del mundo, sino es Dios, y nosotros simplemente debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Esto requiere que los padres estén absolutamente convencidos de esta verdad y que vivan de acuerdo a ella. Un padre que está en rebeldía contra Dios no estará capacitado para convencer a su hijo a someterse a su Padre Celestial.
Siempre los hijos van a tomar el claro ejemplo de los padres. Todo lo que su padre o su madre hagan, ellos siempre van a hacer lo mismo. Entonces, si usted es una persona que está en rebeldía con Dios, sería ilógico que le exigiera a su hijo respeto y disciplina dentro de la casa. Entonces, los padres son la clave número uno dentro del hogar, en la formación que le están dando a su hijo, más con el ejemplo que están dando. Entonces, una vez que se ha establecido que Dios es el que hace las reglas, los padres deben establecer en la mente del niño que ellos son los instrumentos de Dios y que harán todo y cualquier cosa necesaria para llevar a cabo el plan de Dios para su familia, y su plan es que ellos dirijan y el hijo les siga. No puede haber vacilaciones en este punto. El hijo voluntarioso puede oler los titubeos a kilómetros de distancia y brincará ante la oportunidad de llevar el vacío del liderazgo y tomará el control. Esto sucede cuando los padres se convierten en padres permisivos, o como nosotros llamamos en el argot vulgar, padres alcahuetas, que permiten que sus hijos hagan en su casa lo que quieran, lleguen a la hora que quieran, tomen decisiones sin autorización de sus padres, y después, cuando los padres ven las consecuencias, entonces cuando quieren retomar la disciplina y ya es muy tarde pues para el acto que se haya cometido. Pero pues quiero que busquemos en el libro de Romanos capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Empezando, número 1, que los jóvenes deben aprender a respetar la autoridad de su casa, que son sus padres. Número 2, las autoridades de sus colegios o los sitios donde ellos están formando en la educación. Y número 3, aprender a respetar las autoridades que han sido establecidas por la sociedad, como son la policía, el ejército. Hoy vemos que ni siquiera la juventud ya respeta las autoridades. Acá, por ejemplo, en mi país, se ve como los jóvenes de las universidades salen a agredir a la policía, porque es su forma de expresarse con la violencia, y todo esto viene formado ¿de dónde? Desde el hogar. Y nadie me puede decir que es así, no me puede decir que es así, porque la educación que se está formando dentro de los colegios, nunca los padres están mirando con qué clase de amigos andan sus hijos, en qué situaciones están, y no llevan un control de esto, y esto desemboca en lo que es en la violencia hacia las autoridades, como lo acabamos de leer. Pero leamos el punto número 2 de los mismos versículos que estamos leyendo. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Lo que les decía, estos jóvenes que nosotros visitamos en las cárceles, nunca les enseñaron el respeto ni el valor por la vida humana. Ellos desafortunadamente tienen que pagar las consecuencias de sus errores estando encerrados tras los muros. Pero como les decía, hay algunos que no aprenden y salen a seguir haciendo lo mismo. Desafortunadamente terminan muertos. Desafortunadamente sus padres tienen que ir a llorarlos a un cementerio, porque son las consecuencias de la mala formación que les dieron. Leamos el número 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hoy, con las políticas que actualmente vivimos en nuestro país, ya no hay respeto por las autoridades, empezando por la misma política, porque se han inventado el cuento de los derechos humanos, y los derechos humanos lo único que ocasionan es proteger y favorecer al delincuente, con prebendas, con protección y con rebaja de penas. Si realmente en nuestro país hubiera o existiera una ley bien dura, de mano dura, ¿ustedes creen que habría tanta delincuencia? No lo habría, porque los delincuentes saben que pueden cometer un delito y saben que van a tener prebendas, van a tener rebajas, van a tener condenas cortas,
para saber que pueden seguir en lo mismo. Desafortunadamente, ya los jóvenes también lo hacen. Por el hecho de ser menores de edad, la ley los protege y los cobija. Por eso estamos llenos de tanta delincuencia, ya donde un joven sale con un arma de fuego convertido en sicario y arrebata la vida de cualquier cantidad de personas y siguen lo mismo porque sabe que la ley lo va a proteger. Y Dios mismo lo ha establecido, que las leyes son para respetar, y cuando los jueces están para establecer temor a los delincuentes. Pero sigamos leyendo que dice el número 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto pues en la antigüedad vemos que sí se aplicaba la disciplina como debía ser, no como hoy en día, que se burlan de la ley y se burlan de la autoridad. Los jóvenes, incluso los niños, incluso las personas adultas, respetan a la policía, respetan a la Fuerza Armada, porque saben que la ley y los derechos humanos los van a favorecer, los van a favorecer para un mal. Pero sabemos que para Dios nada se escapa de la voluntad de Dios, y cuando el juicio de Dios llega contra estas personas, desafortunadamente van a tener que pagar las consecuencias de su maldad y las consecuencias de su pecado. Lo que nunca les enseñaron en sus casas, lo van a tener que pagar ante la sociedad. Pero leamos el número 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces miramos acá que el castigo se establece para que la persona aprenda a direccionar su vida. Por eso lo leíamos anteriormente, que Dios cuando habla de disciplina es porque ama a alguien y lo quiere corregir. Entonces lo vamos a buscar ahorita en la palabra para que ustedes lo vean, porque muchas personas dicen que Dios no castiga, que Dios es un Dios de amor. O sea, estamos presentando a un Dios permisivo, a un Dios alcahueta. Pero el verdadero Dios que habla la Biblia es un Dios que ama, un Dios que corrige, un Dios que direcciona. Busquemos en Proverbios capítulo 3 versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Acá vemos que la palabra de Dios nos da toda la razón. Quiero ya para culminar dejarles este mensaje. Recuerden que si ustedes disciplinan y castigan a sus hijos, no estoy hablando de maltrato físico y verbal, como se lo estoy reiterando, simplemente exigir. Y si tenemos que disciplinar con vara, se disciplina con vara, pero también con amor, para que los hijos en su crecimiento, en su desarrollo, siempre recuerden el amor a sus padres y el amor y el temor a Dios también. Espero que este video les haya servido. Quiero que lo compartan, que se suscriban a mi canal y estaremos en próxima ocasión con nuevos videos. Dios los bendiga y hasta pronto.